Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Abra su Biblia ahí en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Y estamos viendo, hermanos, el tema del mensaje lo hemos titulado Comienza la conquista. O sea, es el tiempo de arrancar la conquista. Muy bien, el otro también, hermano. Ahí está. Comienza la conquista. ¿Y qué es lo que estaremos viendo en este pasaje, o qué es lo que seguimos viendo? Que Dios guía a su pueblo en cada una de sus conquistas. Dios guía a su pueblo en cada una de sus conquistas. ¿Sí? A manera de introducción, ¿qué ha estado haciendo Dios hasta este momento en la historia? Así como para recapitular un poco, ¿qué ha estado haciendo Dios? Porque acuérdense, hermanos, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que la iniciativa de todo lo que se hace es de parte de Dios, en su soberanía y en su omnisciencia y en su eternidad. Entonces, Dios está, o hasta este momento, le ha estado declarando al pueblo, le ha estado enfatizando cuál es su voluntad, cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Dios quiere que el pueblo haga. ¿Sí? Y Dios ha estado llamando y constituyendo a un líder para dirigir al pueblo, en el caso de Josué. Josué es el único de los que salieron de Egipto, que cruzó por el desierto y que se introdujo en la tierra. Ahora, Josué muchos años estuvo bajo el liderazgo de Moisés. Josué no sabía lo que era liderear a todo el pueblo. Sabía lo que era liderear un ejército, lo que era comandar una tropa, ¿verdad? Un batallón. Él sabía eso, pero no sabía lo que era ser responsable de todo el liderazgo del pueblo. Entonces Dios está trabajando con Josué, está proveyéndole fe, está dándole palabra, está dándole guía, y bueno, es lo que Dios ha estado haciendo. Dios puso fe en él, y además, hermanos, Dios también llamó a un pueblo y puso fe en el pueblo. Muchas veces el líder, la persona que está llamada por Dios a hacer el trabajo, ya sea del evangelismo, ya sea de la predicación, en aquel entonces, ya sea de ir y pelear una batalla para conquistar, puede hacer las cosas, pero si no tiene la respuesta de parte del pueblo, pues, hermanos, va a ser muy difícil que él solo pueda hacer algo. Pero Dios también es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y al mismo tiempo Él también está llamando a un pueblo para para levantarse y apoyar. Dios está guiando constantemente al pueblo. Si usted se fija en todo el libro de Josué, siempre vemos, y habló Jehová, y Dios dio su palabra, y ahí vemos a Dios siempre guiando. Y también dentro de las cosas que Dios está haciendo, Dios está dando promesas para conquistar las bendiciones que Él tenía. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo a la voluntad de Dios? Bueno, el pueblo ha atendido el llamado, ha creído en las promesas y estrategias de Dios para hacer las cosas a través de la guía del líder. El pueblo ha estado dando pasos de fe, por ejemplo, al cruzar el Jordán, al levantarse, ¿verdad? Al santificarse. El pueblo también restauraron la señal del pacto, lo veíamos la semana pasada. Qué increíble. Dios hace un pacto con el pueblo y le dice al pueblo, esta es la señal de ese pacto. Y el pueblo en todos los 40 años no
practicaron la circuncisión, no cuidaron esa señal del pacto. Como cuando estaba compartiendo con los jóvenes en el campamento acerca de obreros aprobados, hay una parte en la que Dios dice, en esto conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que hace la voluntad de Dios. O sea, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿En qué conoce el Señor a los que son suyos? ¿Cuál es la distinción de los que son suyos? Pues, hermanos, que se han apartado, que ha habido una transformación, que ha habido modificación en su fe, que ha habido modificación en su andar, que ha habido cambios en su vida, que ha habido santificación. Entonces, vemos que el pueblo ha estado dando esos pasos. Ellos restauraron la señal del pacto, la circuncisión. En aquel entonces era una tarea física, ¿sí? En nuestro tiempo tiene que ver, hermanos, con dejar en nuestro corazón aquellas cosas que eran del pasado en nuestra vida, dejar ese viejo hombre en nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestro nuevo andar. Y también cosas que el pueblo ha estado haciendo. El pueblo restauró la comunión con Dios a través de la Pascua. La Pascua era una fiesta también establecida de parte de Dios, en la cual ellos celebraban la victoria de haber salido de la esclavitud y de haber salido con mano poderosa hacia la voluntad de Dios y de haber visto cómo Dios se manifestó. Entonces, esa era una fiesta y un tiempo también muy, muy importante. Y en el mensaje de la semana pasada nos quedamos con el ánimo del pueblo para continuar conquistando. Ya habían cruzado el Jordán, habían establecido esos monumentos que eran una señal de lo que Dios había hecho en sus vidas para recordar por siempre. Entonces ya estaba eso establecido, el pueblo estaba muy motivado para seguir adelante. Habían visto el poder de Dios, cómo el Señor detuvo las aguas como en un montón, un gran milagro. En el tiempo de la siega, el río Jordán solía desbordarse por todas sus orillas, pero para Dios no hay problema realmente grande, no hay problema que sea grande. Lo que es grande para los hombres, para Dios, no es nada. Entonces Dios detiene las aguas como en un montón, las otras aguas se apartan y ellos cruzan en seco. Y ellos vieron el poder de Dios otra vez. Entonces ellos traían esa motivación de ver que Dios estaba con ellos, que Dios los acompañaba en ese momento. Y bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para el pueblo en este momento de la historia? ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel? Pues que el pueblo llegara a tomar posesión del territorio que Dios ya les había prometido desde Abraham, ¿sí? Y que ya se los había dado a ellos. Solamente era cuestión de que tomaran posesión de lo que ya Dios les había regalado. Eso es la voluntad de Dios para ellos. Ahora, en esta historia, hermanos, podemos ver que si tú caminas hacia la voluntad de Dios, que si tú vas a buscar la voluntad de Dios, si tú quieres estar en el centro de la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que hay obstáculos, ¿sí? Es lo primero que vas a darte cuenta. Siempre hay obstáculos. A lo mejor para hacer lo malo, nunca te vas a topar con obstáculos. A lo mejor te vas a encontrar con motivadores. A veces te vas a encontrar con facilitadores, ¿sí? Desde gente, desde personas, desde recursos, el diablo mismo está dispuesto a proveerte todo lo necesario para hacer lo que es malo. Pero cuando tú decides estar en el centro de la voluntad de Dios y que tu vida sea un reflejo de la gloria de Dios y que el mundo pueda conocer a través de ti la gloria, te vas a dar cuenta que hay obstáculos en tu vida. Siempre va a haber obstáculos. No es fácil. Hermanos, pararse en un río y nadar como va la corriente, la misma corriente te empuja, ¿sí?
pero nadar contra corriente o nadar en forma perpendicular a la corriente, ¿sí? Te vas a dar cuenta que te cansas más, que es más difícil, que a veces parece imposible inclusive, pero hermanos, cuando se trata de una cuestión espiritual donde Dios te lo ha pedido y tú lo quieres hacer y lo vas a hacer porque Dios te lo ha pedido, te vas a dar cuenta que la fe y la obediencia es un factor importante para darte cuenta que esos obstáculos Dios los puede quitar. Dios los puede deshacer, Dios los puede derrumbar, Él los puede tirar al suelo. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 6, dice, ahora, o sea, después de lo que vimos la semana pasada, después del cruce del Jordán, ahora Jericó estaba cerrada. Y enfatiza, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Hagan de cuenta como un toque de queda. Cuando una ciudad, un pueblo, una nación está en guerra, se da un toque de queda. Y se les pide a todos que nadie salga, ¿sí? Nadie entre, nadie hace nada, simplemente están todos allí a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Entonces, vemos aquí, esta ciudad estaba cerrada, pero aparte de esto, ¿cuál era el principal obstáculo? Las murallas, los muros. Los muros eran el principal obstáculo. Así también, hermanos, de la misma forma, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener esos obstáculos. En segundo lugar, también vas a ver que cuando están los obstáculos y Dios sabe que tú estás resuelto a hacer la voluntad de Dios, las palabras de ánimo que encontramos al escuchar a Dios, dice el versículo 2, mas Jehová, o sea, Jericó estaba bien cerrada, estaba todo ahí blindado, y lo dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ustedes imagínense, ahí está el ejército de Israel, que no era propiamente un ejército formal. Usted se imagina un ejército de personas, muchachos, jóvenes, ¿verdad? Formado en el desierto. Nacieron en el desierto. Ellos no conocían lo que era una guerra formal. Ellos no sabían exactamente lo que era una ciudad formal, lo que era tener las condiciones de una ciudad. Ellos no conocían absolutamente nada de eso, pero bueno, ese era el ejército. Pero ustedes imagínense el ejército y van a rodear ahora la tierra. Se acercan y ven las murallas. ¿De qué tamaño, qué altura tenían esas murallas? Eran de 6 metros, 6 metros de altura aproximadamente. Aquí tenemos, en esa pared tenemos 4 metros y medio. Súmenle 1,5 metros más arriba y esa era la altura de las murallas. Y aparte, y eran hechas de piedra. Y el ancho de la muralla era de 2 metros. Más o menos lo que es este espacio que está aquí. 2 metros, para que usted tenga una idea, el ancho de un auto normal, un auto grande, 6 cilindros, más o menos es como de 1.8 metros. O sea, un auto cabía perfectamente circulando por encima de la muralla. O sea, nada más para que usted se dé cuenta, no era algo que usted pudiera aventarle una piedra y lo iban a tumbar. No era algo que pudieran derrumbar fácilmente. Ellos ven esas cosas. Los seres humanos regularmente nos guiamos por los sentidos. Y uno de los sentidos principales que tenemos es la vista. ¿Sí? Entonces usted imagínese, ellos llegan y ven eso. Empiezan ellos a pensar, ¿cómo es que esto que se ve imponente, cómo se va a caer? ¿Cómo lo vamos a tumbar? Dios ya dijo que lo iba a tumbar. Ya nos mostró que puede detener el río Jordán. Ya a nuestros padres les mostró que puede abrir el Mar Rojo.
Pero ¿cómo se van a caer estas murallas? Ahora el problema es diferente. Son otras las circunstancias, son otras las situaciones. ¿Cómo va a suceder eso? Y entonces lo que le dice Dios a Josué, le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es Jericó? Le dice Dios, mira esto, yo ya lo entregué en tu mano. En lugar de que tu vista esté concentrada en el gran problema, mejor mira que Jehová ya te entregó en tu mano a Jericó. Ya está. Mira eso. Usted le dice eso a una persona, ellos dicen, ¿cómo lo veo? Yo veo todavía las murallas de pie, yo veo la ciudad fortificada, yo veo la gente adentro, resguardada. ¿Cómo me lo entregó en mi mano? Y hermanos, es cuestión que usted y yo necesitamos aprender a creer en Dios. Aprender a ver lo que Dios nos dice en su palabra. Usted y yo muchas veces leemos la Biblia, ¿sí? En aquel entonces, estas palabras que Dios estaba hablando a Josué eran por revelación directa. O sea, Dios estaba revelándose directamente a él, diciéndole estas palabras. En nuestros tiempos, Dios no nos va a dar una revelación directa a nosotros, sino que la revelación ya ha sido dada. Aquí está. A él le tocaba creer la revelación directa de que Dios hablaba directamente a su vida y le decía, mira, pon tus ojos en esto. Ahora Dios nos da la revelación escrita. Aquí está. En los postreros tiempos, Dios nos ha hablado ahora por el Hijo. Y aquí está la revelación de la palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? Cuando usted y yo leemos estas enseñanzas en la Biblia, hermanos, no las minimicemos. Son enseñanzas reales de la palabra de nuestro Dios. Son enseñanzas que vienen a fortalecer nuestra fe, que nos ayudan a creer, porque aunque vamos a tomar problemas diferentes al cruce del Mar Rojo, al cruce del Jordán, ahora son unas murallas, bueno, así también nosotros. Quizás nuestro problema no va a ser el cruce de un mar, quizás para nosotros no va a ser el cruce de un río, quizás para nosotros no va a ser tumbar unos muros, ¿verdad? Para nosotros va a ser otro el problema, va a ser otra situación. A lo mejor tiene que ver con algo emocional, a lo mejor tiene que ver con algo personal, a lo mejor tiene que ver con algo matrimonial, a lo mejor tiene que ver con algo familiar, a lo mejor tiene que ver con algo de la salud, pero usted tiene que creer que el poderoso Dios que hizo estas cosas es el mismo Dios que me guía en su palabra y que me dice, mira, no mires el problema, mírame a mí. No mires el problema, mírame que si yo he hablado a tu vida y que si yo he pedido que hagas algo, yo soy el que va encargarse de eso, porque yo lo he entregado en tu mano. A veces nosotros decimos, es que este problema es imposible. Yo conozco, y a veces decimos, es que el problema no depende de mí, depende de otra persona, y ahí es donde nos sentimos todavía más vulnerables, ahí es donde nos sentimos todavía más incapaces, porque decimos, no, si por mí fuera, yo ya lo hubiera arreglado, pero no depende de mí, depende de mi esposa, depende de mi esposo, depende de mi hijo, depende de mi jefe, depende de mi compañero de trabajo, depende de los médicos, Bueno, Dios dice, pon tu fe en mí, mírame a mí. Ese problema yo ya lo he entregado en tus manos. Y está Dios dando ahí palabras de ánimo. Los sentidos a nosotros nos traicionan mucho. Los sentidos en nuestra vida nos fueron puestos por Dios para tener comunicación con todas las cosas de este mundo. ¿Sí? Pero el llamado de Dios, la entrega a Dios, el servir a Dios, el rendirte a Dios, no son tus ojos naturales los que te van a decir
si el camino está claro o no está claro. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo del 6 al 9, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, mientras tú y yo estamos en este cuerpo, hermanos, estamos ausentes de las cosas espirituales de parte de Dios. Pero dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Nos esforzamos para ser agradables a Dios. Nos esforzamos por obedecer lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Aunque nuestros ojos vean otra cosa, aunque nuestros sentidos perciban otra cosa, nosotros no nos guiamos por esos sentidos. Nos guiamos por la fe que tenemos en Dios, por las promesas, por el conocimiento, por la palabra que Dios habla en nuestra vida. Eso es por lo que nosotros nos guiamos. Hermanos, la vida cristiana no es una vida normal en cuanto a lo material y en cuanto a los sentidos. Por eso la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, por eso la gente no nos entiende. Decía el apóstol Pedro decía, a ellos, o sea, los inconversos, los que no han creído en Jesucristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué? Porque la vida que vivimos, hermanos, es en Cristo. No es en mi carne, es en el Espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a conducirnos, hermanos, en Cristo, en su palabra, en la fe que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, Dios nos anima en su palabra y tenemos que aprender a confiar en su palabra. Vemos también en esta historia, hermanos, las instrucciones de Dios de cómo hacer las cosas. El versículo 3 dice, 3 y 4, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Son instrucciones, hermanos, que Dios estaba dando para ellos. Instrucciones específicas. Y como yo les decía, es la revelación que Dios estaba dando a Josué en ese momento para la situación que tenían que vivir en ese momento. Ahora, ¿cómo Dios habla a nuestras vidas, hermanos? No nos va a hablar, como decía ahorita, por la revelación esa directa a nosotros, sino que nos habla por medio de su palabra. Pero cuando yo les estoy diciendo que nos habla por medio de su palabra, no estoy diciendo que Dios nos va a decir exactamente las señales que les está dando, por ejemplo, a Josué. Por ejemplo, jóvenes, si ustedes le preguntan, ¿con quién me voy a casar? Y ustedes dicen, voy a la Biblia, ¿verdad? Y ahí está leyendo la Biblia y de repente aparece el nombre de Marta. Entonces, Dios ya me dijo que se va a llamar Marta, ¿sí? Y empieza a buscar una Marta por todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya Dios le dijo que iba a ser Marta con la que se iba a casar. O sea, no, hermanos, o sea, no es eso. O sea, Dios no está hablando de esa manera. Dios ahora nos da en su palabra los principios y nos da sabiduría para que nosotros tomemos los principios. ¿Con quién me voy a casar? Bueno, un principio, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, es un principio. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? No te unas en yugo desigual con una persona que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el acuerdo que hay entre Dios, el templo de Dios, que eres tú, y el templo de los ídolos? No hay acuerdo, vas a tener choque constantemente, ¿sí? ¿Cuál es la comunión que hay entre las dos? Pues no hay comunión. Entonces Dios ahí te da un principio, ¿sí? Entonces Dios nos da más principios. Lean Proverbios, y Dios en Proverbios nos da principios de sabiduría acerca de la mujer rencillosa, acerca y así, o sea,
sigue dando principios constantemente que tenemos que tomarlos como sabiduría sobre lo que tenemos para las decisiones que vamos a tomar. Dios nos da principios y nos da sabiduría y nos habla a nuestra vida por medio de su palabra también. Ahora, Dios también al pueblo le da promesas. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Tiempo futuro. Está dando apenas la promesa. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, y sigue dando instrucciones. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Dios nos da promesas. Por ejemplo, Dios nos enseña en su palabra que si meditamos en su palabra de día y de noche, ¿sí? Y no es una promesa del Antiguo Testamento, hermanos, porque Santiago repite lo mismo otra vez. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí están promesas de parte de Dios. Ahora, no te estamos hablando de, o sea, quien mide realmente la prosperidad es Dios en tu vida. Quien te da realmente lo que necesitas es Dios en su soberanía. Él lo hace. Pero, hermanos, ¿por qué Dios te da promesa en esto? Pues porque si tú estás en la palabra vas a tener dos cosas. Vas a tener fe y vas a tener sabiduría. ¿Qué más quieres? Si tienes fe y tienes sabiduría, tienes conocimiento de la voluntad de Dios, pues obviamente vas a tomar decisiones correctas en tu vida. Y obviamente las decisiones correctas traen bendición. Pueden traer prueba en el momento, pueden traer situaciones difíciles en el momento, pueden traer consecuencias difíciles en el momento, pero hermanos, nunca se retrasa la bendición de parte de Dios. José tomó decisiones en el momento y él dijo no voy a adulterar con esta mujer. Es la decisión que tomó José. Le trajo consecuencias en el momento, pero también trajo bendiciones a su vida en el futuro. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que Dios está siempre respaldando, y aún si Dios en su soberanía decidiera, hermanos, otra cosa, Dios de todas maneras trae bendiciones que quizás no entendemos en este momento, pero Dios sabe exactamente cuáles son las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Así que, hermanos, estamos hablando de tomar posesión de estas bendiciones. Vemos las promesas que Dios les da. Ahora, también en esta historia vemos la atención, vemos la fe y vemos la acción. 3 elementos. Atender lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice. Qué importante. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia congregados esta mañana? Para atender lo que Dios dice, para creer lo que Dios dice y para salir de aquí a hacer lo que Dios dice. ¿Verdad? Eso es lo que hizo Josué. Ahí en el versículo 6 vemos a Josué, dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y vemos ahí Josué atendiendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios y poniendo acción a la palabra de Dios. A veces, hermanos, a través de la consejería que damos como pastores, a través de las predicaciones que se comparten en la iglesia, a través de los discipulados bíblicos que se imparten, hermanos, damos conocimiento de lo que Dios está diciendo. Impartimos ese conocimiento de lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es la función tuya como miembro o como líder en la iglesia? Es atender lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y tomar acción, hacer lo que Dios dice. A veces uno comparte y da consejos de la palabra, y a veces, hermanos, son consejos difíciles que uno da porque le presentan a uno escenarios reales, muy complicados, y uno tiene
que pedir sabiduría a Dios para no engancharte con la situación del problema, sino tomar consejo de la palabra y dar consejo de la palabra con sabiduría a la necesidad que se está presentando. Y uno da ese consejo. Y a veces uno está orando y diciendo, Señor, ayúdame a mí a creer lo que yo le estoy diciendo a esta persona. Pero ayúdale a la persona a creer el consejo que le estoy dando. Luego después, a veces viene otra vez, pastor, es que no funciona. ¿Hizo lo que le dije? Pues no. Pues ¿cómo me dice que no funciona? O sea, no hizo lo que yo le dije. Pues es que sí hice una parte. Pero cuando me ganó la carne, entonces eché a volar todo lo que me había dicho. Pues sí, así no funciona. Sí, así no funciona. Tenemos que creer y pedirle a Dios fe, y pedirle a Dios paciencia, y pedirle a Dios dominio propio, y pedirle a Dios el fruto del Espíritu en nuestra vida, para poder, hermanos, vivir lo que Dios nos está exhortando y lo que Dios nos está animando por medio de su palabra y por medio del cuerpo de liderazgo que Dios utiliza. Entonces, hermanos, vemos a Josué atendiendo, vemos a Josué creyendo y vemos a Josué inmediatamente poniendo acción acerca de lo que Dios estaba diciéndole. Pero lo mismo vemos en el pueblo. Vemos la atención, vemos la fe y vemos la acción de los líderes espirituales. Porque los líderes espirituales juegan un papel bien importante, hermanos. Vemos aquí en el versículo 8, dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Qué importante también, hermanos, es la armonía en el liderazgo. Estaban estos sacerdotes aquí. Josué estaba diciendo a los sacerdotes, esto es lo que vamos a hacer. Y tan pronto se termina Josué de hablar, entonces los sacerdotes atienden, creen y ponen acción. Hermanos, en el liderazgo de la iglesia. Una iglesia grande, hermanos, no puede ser pastoreada completamente por una sola persona. Para eso hay una estructura que Dios crea dentro de la misma iglesia. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar en marcha, para poner en acción los ministerios de la iglesia. Pero es importante, hermanos, que trabajemos juntos, en amor, en armonía, creyendo lo que Dios está guiando al líder para que todos podamos transmitir esa visión al pueblo y el pueblo pueda creer todo y pueda ver la armonía. Pero cuando no se ve la armonía en el liderazgo, entonces, hermanos, como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, ven un disturbio en el liderazgo y entonces hay falta de confianza también en el pueblo. Pero aquí estamos viendo que el liderazgo inmediatamente estaba poniendo en acción lo que se les había pedido. Pero vemos, hermanos, lo mismo de parte del pueblo. La atención a la palabra, la fe para creer y la acción de parte del pueblo, lo vemos en los versículos del 9 hasta el 19. Del 9 al 19 vemos todas estas, ellos estaban precisamente atendiendo y estaban haciendo lo que les habían pedido. Ahora, en conclusión, en los versículos del 20 al 22, dice, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. O sea, la conquistaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. O sea, todo, de acuerdo a la instrucción que Dios les había dado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos?
Los muros, que era el obstáculo principal, fueron derribados. La ciudad fue conquistada. Y Rahab y los de su casa, todos ellos fueron redimidos. Pero también podemos ver en el versículo 27, dice el versículo 27 al final: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Podemos ver la presencia de Dios ahí con Josué. Y podemos ver que todo el mundo estaba percibiendo, estaba viendo el crecimiento de Josué como siervo de Dios, tal y como Dios se lo había prometido. Llegamos, hermanos, a la conclusión con la que nosotros nos debemos quedar, que la palabra de Dios, más fe, más obediencia, es igual al poder de Dios. ¿Sí? Dios habla, yo creo, yo obedezco. Poder de Dios se manifiesta, hermanos, para cumplir lo que Él nos ha pedido. Entonces, Dios habla en nuestra vida, yo creo lo que Dios dice, yo hago lo que Dios dice, y entonces Dios obra, hermanos, con todo su poder. Dios le dijo al pueblo: ustedes van a llegar, ustedes van a rodear, ustedes van a callar, y luego van a gritar, las trompetas van a tocar, el arca va a ir, las trompetas van a ir adelante, van a hacerlo de esta manera. El pueblo escuchó las instrucciones, el pueblo creyó las instrucciones, el pueblo hizo las instrucciones. ¿Qué fue lo demás? Dios tumbó los obstáculos. Ahora yo quiero preguntarte, hermanos, ¿cuáles son las áreas, los territorios de tu vida que deben ser conquistados para el Señor? ¿Cuáles son los territorios, hermanos, en tu vida que deben o que aún no han sido conquistados para el Señor? Esta Jericó había que ser conquistada. Estaba todo el territorio, esta era la primera conquista. Cuando una persona se decide, después de estar dándole vueltas al desierto, después de estar ahí año tras año, sin vueltas, y cuando una persona se decide a cruzar el Jordán, decide rendirse, decide morir con Cristo Jesús y resucitar para una vida nueva, cuando una persona se topa con su primer conquista en su vida, ¿cuáles son las conquistas, hermanos, que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas? Por ejemplo, hermano, ¿cómo está el territorio de la pereza espiritual? ¿Sabes tú qué es la pereza espiritual? Dice la palabra de Dios que en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. La pereza espiritual, hermanos, nos lleva a no practicar las disciplinas espirituales necesarias en nuestra vida. Queremos ser fuertes. Queremos ser una iglesia que refleja la grandeza de Dios. Queremos realmente ser cristianos verdaderos. ¿Cuántas veces nos topamos con personas que dicen: ay, hermano, es que yo sí me voy a entregar, pero un día, porque ahorita no me siento que yo vaya a hacerlo, pero un día sí me voy a entregar. Y mientras están vueltas en el desierto, y vueltas en el desierto, y vueltas en el desierto, y ya, hermano, no, espérese tantito, un día, cuando menos espese, y hasta todavía me dicen: le voy a dar la sorpresa. Está bien, me va a dar la sorpresa, ¿verdad? Suponiendo que me va a dar la sorpresa. Hermanos, la pereza espiritual es un área que debemos conquistar en nuestra vida, ¿sí? Porque muchas veces somos perezosos, hermanos, ¿sí? Estamos dispuestos a gastar nuestra energía,
nuestra fuerza, nuestro tiempo y nuestro recurso en cosas, hermanos, que no valen realmente la pena, y en cosas que tienen repercusión eterna, en cosas que tienen realmente, hermanos, valor, no estamos dispuestos a invertir nada. Eso nos cuesta mucho, y todo el problema es por esa pereza espiritual en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, vencer, conquistar ese territorio, y esa es la primera muralla que debemos derribar en nuestra vida. Cuando tú quieras vencer la pereza espiritual, te vas a topar con que las murallas están muy altas, y a lo mejor te vas a desanimar, a lo mejor vas a dar marcha atrás, a lo mejor vas a decir, no, yo creo que no voy a poder hacer esto. A lo mejor Dios de alguna manera prepara a algunos para poder hacer este tipo de cosas, pero se me hace que yo no soy de esas personas que Dios ha preparado para hacer eso. No piense eso. Eso es solamente una justificación de su pereza espiritual. ¿Sí? Estoy de acuerdo que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Estoy completamente de acuerdo, pero usted tiene que quererlo. ¿Sí? Si Dios se lo da, si Dios lo llama, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que dar ese paso. Usted tiene que brincar ese Jordán y tiene que empezar a conquistar. Hermanos, ¿qué le parece el territorio, hermano, de su tiempo a solas con Dios? ¿Ya lo conquistó? ¿Está conquistado ese? Yo veo que el territorio del tiempo a solas con Dios es como el vicio de la tomada para el borracho, ¿verdad? El borracho dice, no soy alcohólico. En el momento que yo me decida, dejo de tomar. Él dice, no, nada más que no me he decidido, ¿verdad? Pero cuando me decida, lo dejo, ¿verdad? Yo tengo fuerza, y lleva años diciendo eso. No, el día que yo me decida, ese día lo dejo. Bueno, el tiempo de la comunión con Dios es igual. La gente dice, pues, está bien fácil. Leer la Biblia todos los días, está bien sencillo. No, hombre, agarrarme 10, 15 minutos, media hora para estar ahí en la palabra de Dios, eso lo puede hacer cualquiera. Eso es de bebés espirituales, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que no es tan fácil como parece. Porque usted se propone hacerlo y se toma la determinación de querer hacerlo y se le va la vida. No le digo las minutos y las horas, se le va la vida y no lo hace. Es un territorio que hay que conquistar, ¿no cree? ¿O no? Pues tiene que dar paso y tiene que creer. ¿Qué es lo que lo va a llevar a usted a hacer esto? Tomar una determinación en su vida. Tiene que comenzar por crear una disciplina hasta que esto sea una necesidad, hasta que esto sea una dependencia, hasta que esto sea un enamoramiento entre usted y Dios. Pero tiene que comenzar por una disciplina. Tiene que pensar, porque usted dice, no, en cualquier momento lo comienzo a hacer. No, el día que me lo proponga, yo ya me veo comenzando en enero y terminando en diciembre con Apocalipsis. Yo ya me vi. No lo hace. ¿Cuántos años lleva queriendo hacerlo y no lo hace? Es un área que tiene que conquistar. No la puede dejar así nada más. Si no, ahí lo veo. 5 o 10 años más, usted todavía caminando en el desierto, ¿verdad? Caminando en el desierto, todavía dándole vueltas. Oye, ¿y por qué no te has decidido servir al Señor? No sé, mira, sí lo quiero hacer, pero algún día lo voy a hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si ni siquiera comienzas por conquistar algunas disciplinas espirituales en tu propia vida. ¿Cuándo? El tiempo de oración. Ese es un territorio que usted debe de conquistar. Todos debemos de conquistar. ¿Usted está de acuerdo que la oración es importante? ¿Usted está de acuerdo que la oración, hermanos, es poderosa? Que ese tiempo con Dios, hermanos, nos acerca al Señor y poco a poco nos va ayudando a entender su voluntad y a hacernos a su voluntad.
nos va ayudando a rendirnos a Él, a conocerlo mejor a Él. Y vamos viendo el gran poder que Dios da en la oración. Y sabemos que es sumamente valioso. ¿Por qué no lo hacemos? Toda la iglesia sabe, toda la iglesia de todos los tiempos sabe lo importante que es la oración. ¿Por qué no conquistar el territorio de la oración en nuestra vida, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? Necesitamos tomar determinación en nuestra vida, creer lo que Dios nos dice y hacer. Muchas veces solamente atendemos, pero no creemos. Y usted dice, no, sí creo. No, no cree, porque si creyera, diera pasos. La fe, hermanos, sin obras está muerta. El que usted diga que cree, eso está muerto si usted no hace algo por ello. La fe sin obras, sin acción, está muerta en sí misma. Así que necesitamos orar. Determine un tiempo. Usted tiene territorio en su vida que necesita conquistar, y uno de ellos, así como usted es bueno para dedicarle tiempo a cosas que usted quiere, bueno, dedique tiempo a conquistar las disciplinas espirituales de su propia vida. Y después usted no va a salir de su casa porque tiene una necesidad de orar a Dios, de estar con Él. Y se va a maravillar del poder de Dios en su vida, de la influencia de Dios, de cómo Él guía, de cómo Él guarda, de cómo Él protege. Usted lo va a ver. Así como la disciplina, así como conquistar el territorio de mi tiempo a solas con Dios, así como conquistar el territorio de la oración. Hermano, ¿cómo anda usted en cuanto al territorio de la asistencia puntual a la casa de Dios como una prioridad sobre todo? No le estoy hablando de venir a la casa de Dios cuando se pueda. No le estoy hablando de venir a la casa de Dios a la hora que se pueda. Le estoy hablando de conquistar el territorio. ¿Sí? De la necesidad de estar en la casa de Dios puntual y constantemente. Ouch. ¿Esto es valioso solamente para unos cuantos? ¿Esto solamente es valioso? O sea, Dios dijo, mira, ves, esto es importante, pero nada más para los primeros 10 que llegan, el que acomoda las sillas, el que abre, el que prende las luces, los climas, el que prepara el programa. O sea, para ellos es importante estar puntual, para los demás no. ¿Sabía usted que tenemos clases muy valiosas a las 10 de la mañana? ¿Sabía que hay clases bien preparadas para varones, para mujeres, para jóvenes, para niños, para vencedores? ¿Sabía que hay clases que se han preparado, que se ha orado por las clases, que se tiene un plan de enseñanza para cada uno de estos departamentos? ¿Sabía que está ahí? ¿Y qué es lo que le cuesta realmente? Conquistar ese territorio en su vida. Es que, pues, a ver si se puede. Si esto realmente es importante en su vida. Yo creo que el pueblo de Israel se la pasó, no, pues, de que vamos a cruzar, vamos a cruzar. De que cuándo vamos a cruzar, pues no sé cuándo vayamos a cruzar, pero sí vamos a cruzar. Hermanos, lo que era un viaje de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Y saben qué? No cruzaron. Nada más Josué y Caleb cruzaron. La generación primera murió en el desierto. Murió en el intento. Las intenciones, hermanos, no son suficientes. Es que, hermano, Dios sabe. Mucha gente me dice, hermano, es que Dios sabe. Y yo le completo la frase, sí, Dios sabe que usted no quiere. Eso es lo que yo sé que Dios sabe, que usted no quiere. Porque el tiempo es de usted. Y usted se lo da a quien usted quiere. ¿O no es así? ¿O a mí me obligan a dar el tiempo a lo que yo quiero? No, el tiempo es mío. Yo decido si mi tiempo lo comprometo con una escuela. Yo decido si mi tiempo lo comprometo con una empresa.
Yo decido si yo comprometo mi tiempo con algún deporte o con alguna actividad o con alguna persona. Yo decido. Es mi tiempo. Yo decido cómo organizo mi tiempo. Entonces, eso de que Dios sabe, sí, Dios sabe que usted no quiere. Porque también Dios sabe que usted es dueño de su tiempo y también Dios sabe que usted es capaz de mover su tiempo cuando usted quiere. Entonces, conquiste el terreno de venir a la casa de Dios, hermanos, con puntualidad. ¿Y cómo anda el territorio, hermanos, de sus diezmos y de sus ofrendas? ¡Auch! Otra vez. No, pues es que cuando puedo lo doy, cuando no puedo no lo doy. ¿Así es? Usted dígame, ¿así es o no es así? No es así, hermano. No es así. Usted todo es de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Usted glorifique a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Que dice, bueno, sí, yo soy de Dios, por lo que yo tengo no. ¿Cómo? Entonces, usted necesita conquistar ese territorio en su vida. Pero es que Dios sabe que no me completo. Pues no se va a completar nunca. No se va a completar nunca. Porque el problema no es la falta del recurso, el problema es la avaricia. El problema es que usted me da más y yo me gasto más. Y no me voy a completar. Y usted le puede agregar a mi ingreso otro 50% y me voy a gastar otro 50%. Y le voy a decir al Señor, sigo sin poder. O sea, no puedo. Y la respuesta sigue siendo la misma. Usted no quiere. Usted no quiere cruzar el Jordán. Y aquí le estoy hablando de 4 disciplinas espirituales. La palabra, la oración, el estar en la casa y el cumplir con sus ofrendas y con sus diezmos. Son territorios. A lo largo de Josué vamos a ver algunas conquistas y vamos a ver los obstáculos a los que se presentó, las decisiones que ellos tuvieron que tomar para conquistar cada uno de esos territorios. Los territorios para Israel eran terrenales. Los territorios para nosotros son espirituales. Entonces necesitamos, hermanos, comenzar esa conquista en nuestra vida. ¿Cuál es la primera conquista que vamos a hacer? Váyase por partes si quiere. Usted diga, voy a empezar por la palabra. Voy a empezar por estar con Dios. Fíjese. Hay personas que dicen, bueno, no he podido ir a la iglesia, pero yo estoy bien con Dios. ¿Ah, sí? Explíqueme cómo. No, pues que yo tengo una comunión con Dios. Sí tiene una comunión con Dios. ¿Cómo puede tener usted una comunión con Dios y no tener la necesidad de estar con el cuerpo de Dios? ¿Cómo tiene usted una comunión con Cristo y no puede estar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? O sea, nada más explíqueme de qué manera usted está bien. Ahora déjeme le digo una cosa. La persona que tiene una comunión con Dios tiene una necesidad de estar haciendo la voluntad de Dios. Así, hermano. Si usted ha decidido creer en Jesucristo y el Espíritu de Dios ha venido a morar en su vida, usted tiene una necesidad de hacer la voluntad de Dios que nadie se la puede quitar. Entonces, nada más dígame en qué sentido usted está bien con Dios. Hermanos, necesitamos quitarnos algunos estigmas, necesitamos quitarnos algunos costumbres malas de pensamiento, de creer que simplemente con venir un culto a la iglesia de vez en cuando, yo ya estoy bien con Dios. No, eso no está bien. Usted fue redimido por Cristo para tener una comunión con Cristo todo el tiempo de su vida.
Por eso yo les explicaba en los avisos ahorita, no hay para el cristiano dos vidas. El cristiano tiene una sola vida y esa sola vida es una vida cristiana, porque está con Cristo, donde quiera que está con Cristo. Está en el trabajo, está con Cristo. Y esa es su vida cristiana en el trabajo, su vida cristiana en el fútbol, su vida cristiana en el noviazgo, su vida cristiana en la familia, su vida cristiana en la escuela. Es su vida cristiana, no es su vida secular. Usted tiene una sola vida. ¿La vive en Cristo o la vive fuera de Cristo? La diferencia. ¿Está Cristo tomado en cuenta en sus planes o usted no toma en cuenta a Dios en sus planes? ¿Es Dios una prioridad en su vida o no es Dios una prioridad en su vida? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo por eso concluía, palabra de Dios, más fe, más acción, es igual a poder de Dios a tu favor. ¿Te vas a topar con murallas como las de Jericó? Sí, te vas a topar. ¿Y te vas a amedrentar? Sí. ¿Te va a dar miedo? Sí. Pero, cree y da paso. Y Dios hace. Cree, da paso y Dios actúa. Dios obra, Dios te guía, Dios te impulsa, Dios te lleva a hacerlo. Pero cree y haz. Y Dios actúa a tu favor. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? ¿Creemos lo que Dios ha dicho? Pues vamos a tomar decisiones en nuestra vida. Incline su rostro ahí donde está y ahí en silencio usted y Dios sabe las áreas de su vida que necesitan ser conquistadas. Comience por una de ellas.